Hola amigos de la Covacha, estamos arrancando un programa más de ñoñonautas. En esta ocasión vamos a platicar acerca de Once and Future, esta serie de Kieron Gillen y Dan Mora, chiquito bebé. Y pues mi nombre es Valentín García, estamos grabando desde la casa de Isaac de la Rocha, Isaac. Pues vamos a platicar de este. ¿Te late que hablemos de esto? pues ya que más tenemos. Me parece perfecto, en un momento comenzamos. Bueno, como ya les comentó Valentín, en esta ocasión vamos a hablar de la serie Once and Future, escrita por Kieron Gillian y dibujada por Dan Mora, se estrenó por allá en el 2019 de parte de la editorial Boom, con bastante éxito, creo yo. Sí, de hecho fue como un poco sorprendente cuando se dio. Sí, incluso estuvo nominada a Mejor Nueva Serie en los premios Eisner del año 2020. Entonces sí, una serie que ahí como que muy discretamente estuvo haciendo bastante ruido. Muy aplaudida por la crítica, bastante querida creo que también por el público. Sí, de hecho, un programa llamado Los Cómics de la Semana en la Covacha, que esos muchachos hablaron perro así, desde que salió hablaron, le echaron flores y todo, no, preguntísimo. Sí, y este viene como parte de una ola de títulos de autor escritos por Kieron Gillen. Que bueno, no son sus primeros títulos, ya tenía rato, ya tenía Phonogram, ya tenía Wicked and Divine. Pero lanzó esta serie y lanzó Die, que Ujú. ambas le trajeron bastantes aplausos. Que creo que Once and Future un poquito más que Die. Sin embargo, ambas ya publicadas acá en México, bueno, Once and Future va a llegar a través de Planeta, en un formato de tapadura, y Panini ya anunció que también viene Die, Que, también en tapadura. Bueno, y Kieron Gillen como que al menos para mí saltó a la fama cuando llegó a los X-Men, Uncanny X-Men, que es una etapa que a lo mejor mucha gente no recuerda con mucho cariño, pero a mí me gustaba mucho, creo que fue paralela de Mad Fraction, no, fue después. pero después. Pero como en esa etapa, como que no lo dejaron trabajar. Sí, es que su etapa creo que tiene buen nivel, pero sí está atrapada entre muchos eventos. Le tocó no sé cuántos talleres de Free Itself, por ejemplo, y traía un plan él con Mr. Sinister muy claro, o sea, lo metía todo lo que podía, y pues fue una de esas tramas que nunca llegó a nada porque Mm. pues salió el título. Sí, porque creo que de toda su etapa, creo que como la mitad de los números que escribió son tie-ins a algo. Ujú. Ya sea porque tiene tie-ins a Fear Self, tiene tie-ins a Sisma, y tiene muchos, pero un chingo, son como 10 números de tie-in a Avengers vs. X-Men. Pobrecillo, neta sí la sufrió. Sí, sí, pues sobre todo porque estaba haciendo creo muy buen trabajo. Yo en lo personal a él lo conocí con su etapa en Journey into Mystery. Ah, es poquito antes, es cierto, ¿verdad? Sí, sí, un poco antes. Sí. No, incluso es al mismo tiempo, porque ambas terminan en Avengers vs. X-Men. O sea, Journey into Mystery no tuvo crossover con esa serie, pero ambas terminan en ese momento. Ya. Sí, es Él, más o menos que es 2008, 2009, más o menos. no, eso era un poquito más adelante, como en 2010-2011. Después de eso también tuvo una etapa bastante larga en los títulos de Star Wars. Él se hizo cargo primero de Darth Vader cuando en 2015 Mm. Marvel retomó los derechos de la franquicia. Creó a Doctora Afra y también ayudó a lanzar su título, el primer volumen de Doctora Afra. Estuvo los primeros volúmenes antes de dejárselo a Simon Spurrier. Y como dices, o sea, como que ha estado balanceando muy bien su trabajo en el mainstream y aparte, pues labrándose un nombre dentro de los títulos independientes y creo que Once and Future ha sido también como de esos títulos, lo decía, nos tomó mucho por sorpresa, yo que no solo en los previews ni nada, agarré este cómic, creo que lo agarré por el nombre, no por Kieron Gillen, no por Dan Mora, sino porque, Once and Future, tiene algo que ver con el Rey Arturo. Y sí, o sea, sí lo Tiene un tiene. chingo que ver con el Rey Arturo. Sí, pero dije, yo no soy muy fan del mito arturiano, pero aún así me llamó la atención. Y sí fue así de, ¡no mames! ¿Y quién es este vato que está dibujando? Y ahorita vamos a hablar de Dan Mora. Ya, a mí me gustaba Gillen de antes, pero sí, para mí fue sorprendente. Y de hecho fue sorprendente incluso también para la gente de Boom Studios y para los autores. Porque si lees este primer volumen, se nota claramente que aunque era un mundo que puede expandirse,
Estos primeros 6 números es un arco completito, fin, cierre, y queda abierto por si después. Y le fue tan bien que la miniserie la extendió así como que, no, ¿saben qué? Pues va a ser ongoing, Serie regular, sí. tómala. Y el segundo arco flaqueó un poquito, pero ya ha ido retomando un poco el nivel. Digo, me está adelantando mucho, pero sí, esto también nos agarró por sorpresa. No estaban planes que fuera ongoing y aún así las ventas como que les dieron las armas para decir, ¿sabes qué? Vámonos, bueno, mensual, bimestral, porque también... Es diferente cuando son títulos de autor, ya es más bien. Y los tiempos de pandemia tampoco Sí. ayudan. Yo tengo tiempo que ya soy fan, me consideraría fan de Kieron Gillen, su etapa en Journey into Mystery me encanta, pero sí fue un autor que causó impacto de una manera un poco diferente. A lo mejor estamos acostumbrados a los Jason Aaron, a los Ed Brubakers, Matt Fraction, este tipo de autores que llegan así y de repente es como que, wow, ¿quién es este señor? ¿Qué pedo? Denle un título. Kieron Gillen más bien fue como que poco a poco metiéndose y pues atrayendo muy buenas críticas. Y él también lanzó su título Wicked and Divine apoyándose del impulso que causó Saga, el lanzamiento de Saga de Mm. Image Comics. También creo que él se adelantó un poco a la corriente de títulos actuales como muy diversos, muy de mucha representación y todo eso, porque Wicked and Divine parece un título hecho para molestar gente ultraconservadora. Ok, no, no lo había visto así, pero sí es cierto que tiene bastante inclusión. Sí, entonces sí, como que, bueno, él traía ya esto y como dice, se ha ido labrando un nombre, ha ido balanceando bastante. Él no ha dejado de trabajar para Marvel, como que tiene buena relación, yo creo, con ellos. Ahora, como que hubo un pequeño momento en el que se distanció lo de Marvel, después de Doctor Afra, un par de años, pero en 2020 regresó justamente con esta serie de Eternals, bueno, de Eternals de esa Trivic, así como que pues, ya viene la película, necesitamos nombres importantes trabajando en Mm. esta franquicia que nadie conoce y nadie quiere leer. Perdonen, Eternals. Y pues ¿quiénes han estado? Jack Kirby, Neil Gaiman y ya. Digo, no es que sean no que sean nombres poco importantes, no lo son, evidentemente, pero ha sido difíciles, Sí, no, es una franquicia que Marvel no ha podido levantar. complicada. Y el chisme es que está trabajando en Marvel otra vez porque realmente le dieron chance de trabajar en otro, que es un título que le está pelando, que es el de Warhammer 40.000 o 4.000 o así, que está basado en un juego de mesa. Pero todavía no sale ese título, ¿no? Ya salió, o Ah, ¿ya sea, salió? salió, bueno, al menos la primera miniserie, me imagino Ah, que va a ser varias, salió el año pasado, por ahí de yo octubre. ni enterado. Es que ese es el punto, o sea, pero es algo que Kieran Gillen quería Mm. escribir. Pero dije, bueno, está bien, juegas tú con esto, pero no haces externas. Es el chisme, tampoco me consta, por cierto. Bueno, pero creo que también es sano que estén trabajando en las grandes, pero que lo importante es que tengan sus títulos de autor. Siempre. Y que le esté yendo bastante bien. O sea, tanto Dai como están jalando bastante gente. Pues qué bueno, de hecho, ahí también es sobre el juego, bueno, es sobre juegos de rol, pero ahí hay una constante, ¿verdad? Con este muchacho. Sí, de hecho, Kieron Gillian, sus dos grandes pasiones, por lo que yo he visto de todo lo que he leído de él, son la mitología y fantasía y la cultura pop. Porque si lees, por ejemplo, Young Avengers o Phonogram, son muy acerca de como de la música pop y cultura y así. Y luego lees sus trabajos en Journey into Mystery, Once and Future, y son muy que la mitología. Y luego está Wicked and Divine, donde las junta así completa. Que aparte sucede de todo, son como muy finitas, que también eso es muy bueno, o sea, a lo mejor no son tan extensas y las No. puedes juntar en 5 libros máximo y ya tienes tu serie completita, ¿no? Sí, de hecho su trabajo más largo es Wicked and Divine, que no me acuerdo cuántos tomos, son 10 tomos, 9 tomos, es su serie más larga. Sí, eso es muy bueno, o sea, la verdad eso también es muy sano. Pero bueno, aparte, en este libro lo acompaña Dan Mora, que es uno de los clásicos de Boom Studios, vamos a llamarle de cierta Sí, manera, que yo no conocía hasta que llegué a ver, o sea, que yo ya había visto un par de títulos, sobre todo los que hace con Grant Morrison de el las de anteriores, Klaus. pero no le había puesto atención, o sea, como que también a lo mejor nomás lo había ojeado, Mm. no le había puesto pues sí, la atención necesaria. En el primer capítulo de Once and Future, a mí sí fue así de,
Y este vato, ¿quién es? ¿Quién es y dónde estaba? Yo, ¿por qué no lo conocía? Después todo el mundo dijeron, todo el mundo lo conoce, tú eres el único que era así ignorante al respecto. Y sí, es cierto, o sea, pero no manches. De hecho, también ha ido con Once Fisher, que ya llegó a, ya ahorita es el dibujante actual de Detective De Comics. Batman. Sí, que solamente es la estrellita de que ya eres exitoso en el mundo de los cómics. Por supuesto. Y también como que ya tenemos algunos años en Batman, bueno, en los títulos de tanto de Marvel y DC, como que de repente ya los artistas, a los dibujantes ya no les ponían tanta atención. Mm. Y de repente estás viendo que nuevamente ya tienes a Dan Mora y a Jorge Jiménez en los títulos principales de Batman, es porque quieren otra vez darle cierto respeto. Dale cierto. Que el cómic es como una mezcla del dibujo y de, o sea, está gacho que como en los 90 que le dan toda la importancia a los dibujantes, pues por eso tuvimos historias malas. Sí, pero también está gacho como en 2010 que cada número lo dibujaba una persona diferente y tenías una capirotada de dibujos. Sí, no, no, no. Y es bonito tener un equipo creativo sólido, que es lo que tiene. Ya me estoy adelantando mucho a la reseña, la verdad. Pero bueno, tú sí conocías a Dan Mora chiquito bebé, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Por qué el chiquito bebé? Es que sí lo dice Francisco. Ah, ok. Es un chiste de los que me quiere hacer. Ah, ok, ok. Es una persona muy atractiva. La verdad es la que dibuja. Ah, ok. Jorge Jiménez es más atractivo. Pero es otro tema. Ok. Este, sí, yo ya lo conocía, lo conocí con su miniserie esta de Klaus que hizo con Grant Morrison. Y también había leído de él, también de Boom Studios, esta serie de Hext, ¿sí? Hext se llama. No me acuerdo ahorita el nombre del escritor de la serie, pero también es bastante buena. Entonces ya conocí a este dibujante y siempre me ha gustado mucho, mucho su trabajo. Entonces, cuando anunciaron este título, sí es de esos dibujantes que cuando anuncian algo de él digo, vamos a ver mínimo qué tal, porque mínimo se va a ver bonito. Tiene un estilo bastante espectacular, un tanto. Me recuerda un poquito a los cómics noventeros, pero con el cuidado y lo bien hecho de artistas más recientes como Oliver Coipel tal vez, o incluso Stuart Monen. No que el estilo se parezca al de ellos, pero al trabajo que le pone. Porque no es nada más que sean bonitos, tiene un muy buen storytelling, jamás te pierdes el diseño de páginas. A lo mejor no es nada atrevido, Sí, no es un muy experimental. pero funcionan muy bien. Sí, tiene ese estilo que es. Bueno, todos sus personajes son muy, muy bellos. Básicamente todo el mundo son modelos. Noventas. Sí, sí, en ese sentido. Es estilizadón, un poco tirándole a lo caricaturesco a la mejor. En sus figuras todos son un poquito alargados. Pero también usa esto para darle dinamismo. O sea, sus figuras se extienden y se tuercen para que sientas más los impactos, más la velocidad. Y como dices, eso le ayuda a tener una muy buena narrativa. Puedes seguir muy bien cómo van las cosas y te da esta sensación de, pues sí, de velocidad y de impacto que es muy importante cuando haces cómics como de acción. Que Once Future está lleno de acción. Sí, sí, tiene un chingo de acción. Sí, hay que resaltarlo. Pero ese es el tema con los autores. Y como que no hay mucho contexto alrededor del cómic, o sea, el título tal cual, porque pues más bien es hablar de dónde venían estos los autores, que ya lo mencionamos. ¿Te parece que entremos a una reseña, todas sin spoilers? Va. A grandes rasgos, ¿de qué trata Once Future? Bueno, esta serie sigue a Duncan y a su abuela, ¿A Bridget? Bridget, que están intentando evitar que un grupo de nacionalistas británicos resuciten al rey Arturo, porque el rey Arturo al parecer era malo. Malo. Más bien como que era extremista fascista. Muy de sus tiempos. Decir que era muy de sus tiempos. Eran otras Eran épocas. otros tiempos. Bueno, en lo que... Y aquí platicamos un poco antes de empezar a grabar. Platicamos un poco de esto antes de empezar a grabar, que es como muy la trama esta de resucitar al rey Arturo para volver a ser grande a Inglaterra otra vez. Básicamente, sí. Que no sabemos qué tan sutil es el mensaje.
Pero bueno, el asunto es básicamente eso. Estos dos personajes inician una como carrera contra el tiempo para detener a esta organización que está tratando de despertar al rey Arturo, que aquí es como todas estas mitos y leyendas británicos existen, entonces tienen que lidiar con la magia y informarse de las leyendas para saber como que qué hacer, cómo reaccionar a las cosas. Me agradó, creo que pudiste poner los puntos sobre las 6 sin soltar spoilers, Yo pensé que iba a ser difícil. La neta, por eso dije, pues aviéntatelo tú. Ah, Tradúcelo como vale. Este, bueno, yo creo que ya también no hemos sido muy sutiles en nuestra opinión al respecto, pero dime, ¿recomiendas Once a Future? sí lo recomiendo, pero la verdad me hubiera gustado, esperaba que me gustara más. Sí tengo Oh, como mis quejas con el título. oh, va a ser interesante. Sí, Esto, sí, esto sí va a estar bueno. sí lo recomiendo. Es un título que está muy, muy bien hecho para empezar. Son dos muy buenos autores que tienen un gran dominio del medio. Sobre todo creo que el dibujo de Dan Mora no... El colorista que tiene aquí creo que es el mejor colorista con el que ha trabajado y creo que sí resalta aún más su trabajo. Entonces sí lo recomiendo, pero sí tengo mis quejas. Sí creo que dentro de lo que es la biblioteca de Kieron Gillian, creo que se queda un poquito abajo de mis trabajos favoritos de él. Wow. Fíjate, regularmente soy el que no tiene corazón aquí. Mm. Regularmente yo soy el que pongo, no, no, esa cosa que está tan premiada y que todo el mundo, no, guácala. Y aquí yo estoy al revés. A mí la verdad, desde la primera vez que leí el primer capítulo, porque aparte yo sí lo fui leyendo mes con mes, Mm. yo sí quedé así de, no mames, ¿qué va a ser el próximo mes? ¿Cómo va a estar? O sea, cada que salía era el primer cómic que leía. Eh, ya lo mencioné hace ratito, a lo mejor ya en el segundo volumen me falló un poco, se tropieza un poquito Kieron Gillen porque eh, como que no lo tenían planeado continuarlo tan pronto. O sea, como que, sí, tenemos planes, pero pues de eso a escribir el guión es otro tema. Pero este primer volumen, la neta, yo no le encontré desperdicio. Si acaso, el problema es más la ignorancia de uno que el título en sí, pero lo platicaremos un poquito más adelante. Yo la verdad es que yo digo, éntenle porque aunque no estén tan familiarizados con todo esto del mito arturiano, el cómic con la pura acción tienes. Sí, en ese sentido sí, es un gran cómic de acción-aventura y como dices es frenético. Cada número tiene como una escena emocionante, una nueva revelación, un nuevo giro de trama. Y Y Brigitte es un personaje. sí, sí, sí. Personaje. Sí. La mejor sextagenaria de la película de Red, yo creo. Qué bueno que lo mencionaste. Justo iba a decir, rumbo al final del programa, iba a mencionarlo, pero ya te adelantaste. O sea, este primer arco está así calcado, es un pitch de película sin problema. Y Helen Mirren, la sexagenaria de Red, debería de interpretar Sí, a Bridget. estoy de acuerdo. Pero bueno, Sí, eso sí tiene, por eso sí recomiendo la lectura. También, yo lo leí ya en tomo y lo leí, yo creo que 2 días a lo mucho y así de llegar en la noche y ponerme a leer, o sea, porque sí lees página tras página tras página. Los cliffhangers al final de cada número así, se quedan así de, no, quiero saber qué sigue. En ese sentido, sí, mis problemas son más específicos a personajes, cosas de esas. Pero sí, como cómic de acción-aventura creo que está muy, muy bien logrado. Y también creo que las referencias a los mitos arturianos sí están un poco más profundas de lo necesario. O sea, sí llega a ser confuso, porque sí hay momentos donde son bastante importantes para la trama. O sea, no son de esos de que, bueno, si lo conoces solo lo disfrutas más. Sí hay momentos donde dices, ¿qué? Entonces sí creo que se pasaron un poco aquí los autores con eso. pero bueno, dicho eso, pues ya vamos a empezar con... Vamos como gordos en tobogán para ya con los Reseña con spoilers. spoilers. Spoiler alert! Pues bueno, ya más o menos pintaste el panorama. Pero pues hay que explicar un poquito, digo, ya que vamos a ver si con spoilers y la gente que se quedó aquí lo está haciendo con toda la intención de, si no han leído el cómic, pues enterarse bien de qué va. Y si ya lo leyeron, pues a lo mejor podamos ayudarles en algo a entender un poquito más este mundo. ¿Por qué lo menciono? Bueno, lo que pasa es que desde el principio
estas leyendas están cobrando vida y vemos que todo depende más o menos de cómo los actores, o en este caso los protagonistas, jueguen con las leyendas y cada persona, cualquier persona, por lo que entiendo, puede de repente interpretar un personaje de la leyenda Así es. para llevar a cabo, como que las leyendas continuamente están en este ciclo de repetición y distintas personas durante todo este tiempo han sido, en algún momento han sido Lancelot, han sido Percival, han sido Galahad y otros personajes que tampoco conocía, como Elaine, por ejemplo, yo no sé quién era Elaine. Y es más, sigo sin saberlo, o sea, ubico el personaje Sí. que interpreta aquí eso, ¿no? Y eso es un poco extraño de inicio, como que hasta la segunda o tercera lectura, si no estás familiarizado con ese tipo de temas, a lo mejor saca un poco de onda, pero esto también es mucho pues es el juego de rol de Kieron Gillen, o sea, ya vemos que tiene esta pequeña fascinación, y esto básicamente a lo mejor no hay dados involucrados, pero también son juegos de rol los que terminan interpretando los protagonistas. Sí. Sí, como ya mencionamos, Kieron Gillen tiene este amor por la mitología y al parecer por los juegos de rol. Y esto es parte de lo que creo que a lo mejor, si no estás muy familiarizado con, no solo con los mitos arturianos, sino cómo existen como mitología, creo que puede ser a veces difícil, porque de repente los personajes mencionan, por ejemplo, hay una parte donde mencionan, tiene un Galahad, y lo dicen como si todo el mundo fuéramos a decir, ajá, claro. Y cuando te revelan que el protagonista básicamente está diseñado para interpretar un Percival, si no estás muy familiarizado con cómo han cambiado, o sea, de las distintas versiones de los mitos arturianos, muy seguramente no vas a entender cuál es la relación entre Galahad y Percival y por qué crear uno para oponerse al otro. Sí, no, por ejemplo, yo. No, definitivamente a eso me refería, a lo mejor sí, de repente uno no está tan familiarizado, porque pues, a fin de cuentas son mitos muy locales. No solo que son mitos locales, a pesar de que el Rey Arturo es uno de los personajes tipo Robin Hood que conocen en todo el mundo, su mitología es bastante compleja porque hay muchas versiones. O sea, yo nada más conozco la de Disney. Sí, que aparte es muy reducida, no salen los caballeros, solo salen Merlín y Arturo, ¿no? Sí, pero es que es Arturo cuando es Grillo, no es Arturo, es Ah. cuando niñito todavía. Entonces, Y lo que sabemos es que es contra y pro, sí, ¿no? Y cantas canciones bien bonitas. sí, pero no hay como que léete Sí, este libro y ya. sí, no. Es esa versión. Sino que hay muchas versiones y las primeras son de hace 1000 y algo años, entonces eran versiones que se pasaban a través de cuentos y canciones y cada quien les agregaba y les quitaba, básicamente todas eran fanfiction. Entonces estudiar al Rey Arturo es como una carrera, básicamente, si te quieres como que clavar así bien. Entonces, por ejemplo, la dinámica aquí específicamente entre Percival y Galahad es que Galahad fue una inclusión posterior a los mitos arturianos que básicamente vino a suplantar a Percival. Todo lo que hacía Percival en las versiones originales ahora lo hace Galahad, que era el ir con el rey pescador y conseguir el grial. Por eso es que al parecer crean estos personajes como antagónicos, como si alguien va a ser un Galahad va a ser malo porque Lancelot es un cretino, entonces tienes que crear un Percival, pero tienes que tener un rey pescador. Entonces sí se vuelve un poco complicado. No, lo es. Sobre todo, por ejemplo, bueno, hay un momento clave de la historia donde el personaje de la abuela, Bridget, se da un tiro en el pecho para convertirse ella en el rey pescador y que el protagonista se convierta en Galahad. Y si no estás familiarizado con qué es un rey pescador, seguramente dijiste, pa cabrón, ¿por qué se metió un tiro? Pero creo que la historia igual se termina disfrutando. Sí, no, la historia es bastante disfrutable, sobre todo por lo frenética que es. O sea, porque antes de que te pongas a pensar en por qué chingas la señora se metió un tiro, ya están corriendo a tratar de salvarla. Ahora el tema es que pues quieres que la viejita más cool de todos los tiempos sobreviva. Pero espérate, creo que nos estamos adelantando mucho y estamos igual de confusos que si no sabes nada del rollo, porque estamos hablando de Percival, de Galahad y de viejitas. Pero ¿quiénes son? De inicio tenemos varios personajes. Primero tenemos una mujer muy enigmática, que básicamente está juntando algunos artefactos por ahí milenarios y para ser místicos.
que es parte de una organización que todavía no sabemos qué pedo con ella, Pero son claramente malos porque están baleando gente inocente. y están vestidos de negro. Sí, Entonces ya sabes, cuello de tortuga negro. sí, malísimo. sabes que son malos. Y del otro lado vemos a dos personas que aparentemente son normales. Por un lado está Brigitte, que es esta viejita que está en un asilo, escuchando las noticias, que desde el principio, desde las primeras páginas te das cuenta que tiene mucha actitud, porque básicamente los viejitos de ahí le dicen, queremos cambiar el canal, pues, cámbiale, pero pues a ver, a ver cómo a nuestra edad se tarda mucho en sanarte. Los huesos, los dedos, algo así. Sí, o sea, O sea, le da a entender que le va a romper los dedos. O sea, ya desde ahí ya sabes que esa mujer es agresiva. Y su nieto, que en ese momento está en una cita con una persona que va a ser bastante importante también, Sí. al que le avisan que pues la viejita salió a fumar y ya no regresó al asilo. Y ahí es donde empieza todo el cotorreo, ¿no? El nieto, que debe tener que unos 25, 30 años, Sí, más o menos. eh, va a buscarla y ahí es cuando la viejita le empieza como a... La viejita, bien condescendiente, ¿no? Le empieza como a explicar, o sea, este chavo nunca supo que su familia se dedicaba a cazar monstruos. Sí. De hecho, encuentra a la señora cuando están tratando de sacar armas que tiene en un búnker, enterradas. en un bosque. Lo primero que encuentra este chavo es como una pistola de estacas. Luego, ¿esto qué tiene? Ni lo vamos a usar, hombre. Era de cuando cazaba a vampiros. Vampiros. Y ya no hay vampiros, ya me los acabé, básicamente, dice. O sea, ya esos pequeños diálogos de ella es como... No, bueno, es un diálogo más adelante, pero quiero recalcarlo antes de que se me olvide. Cuando le da la recomendación, en un momento ella avienta una bomba que traía cosa y media para matar. Le dices, cuando sales a cazar monstruos tienes que como pensar en todas las posibilidades. Por ejemplo, los vampiros. ¿Cuál es su debilidad? Una estaca en el corazón. Sí, pero esa es la debilidad de muchas cosas. Y pues sí, es cierto, casi lo que sea, si le encajas una estaca en el corazón se muere. Es básicamente como el detective marciano, ¿no? Que es vulnerable al fuego, sí, con todo el mundo. Yo también, déjame te digo. Pero, Es mi kriptonita, ciertamente. pero bueno, sí. Pero ese tipo de respuestas, ella tiene estas respuestas sarcásticas e ingeniosas, como una viejita, como cualquier viejita británica debería de serlo. Sí. No, y aparte es esta de que ella ya tiene mucho haciendo esto, o sea que sí, ciertamente ya lo vio todo, ya no entra en pánico, ya no así. Cuando aparece la Questing Beast, el monstruo este dice, ay, desapareció, ¿verdad? Ah, volverá a aparecer en el peor momento. Sí. Pero sí, ella ya no se preocupa por nada, o sea, lo que aparecen pinches demonios, te es como que- Porque a eso se dedicaba toda la vida. Y siempre educó a Duncan para que fuera una buena persona. De hecho, eso no fue por error. O sea, realmente se dedicó a crearlo para que fuera un héroe. Pero también ocultándole todo. No lo dejaba ni siquiera ver Scooby-Doo. Sí. Te lo dicen ahí, ¿no? O sea, no, él no podía ver Scooby-Doo porque tenía fantasmas. Y básicamente lo que le hacía era que leyera libros de historia. Entonces Duncan lo que tiene es mucho conocimiento histórico que le va a servir para ahora que ya también se va a encargar de... Sí, que en este mundo haber leído muchos libros de historia es como haber leído el manual de instrucciones del mundo, entonces sí es muy muy útil. Sí. Pues básicamente todo esto empieza, bueno, la historia empieza porque encontraron una funda mágica que pertenecía a Excalibur aparentemente. Se entera Brigitte y se entera Brigitte y básicamente su nueva misión es detener cualquier cosa que vaya a pasar. Ella entiende que lo que van a intentar es revivir a Arturo y va, con ayuda de su nieto, va a tratar de evitarlo, que esa era la trama que tú mencionabas. Sí, aquí el giro es que el rey Arturo al parecer era un cretino. Y sí lo menciona, y cuando lo dice Brigitte, pues sí es cierto. O sea, Arturo, bueno, sí construyó un reino, pero básicamente era un caudillo, era lo que era. O sea, primero golpeó a todas las tribus de Bretaña hasta que lo declararon rey y luego invadió un par de países y los destruyó. De acuerdo a los mitos, creo que él fue el que arrasó con lo que quedaba de Roma. Entonces sí, pues sí era
como medio pasadillo de lanza, vamos a decir. En general los británicos, digo, los vemos muy correctitos tomándote a las 5 de la tarde. Pero o sea, el Imperio Británico no era cualquier No, sí, cosa. cierto, sí, les encantaba la conquista, les Sí. mamaba la conquista. A la fecha. O sea, todos tienen territorio los hijos de su madre. Sí, sí, sí. Pues sí, la India la soltaron que hace como 50 años. Hong Kong fue hace como 10, ¿no? En el 90 y algo soltaron a Hong Kong. Sí. O sea, los británicos desde Arturo ya eran cabrones. Sí, sí, sí. O sea, muy corteses, pero medio pasados de ver. Sí, sí. Más o menos como los canadienses que en su casa no hace nada, pero pregúntale a las mineras acá en México. Pero bueno, ese es otro tema. Pero no tan alejado del tema de eso, que era lo que mencionaba hace ratito. Sí es un poquito como Make Britain Great Again, el tema de Arturo, e incluso lo vemos claramente siendo racista y xenófobo. Entonces era lo que te preguntaba un poco antes de entrar. O sea, yo no sé si le estaba queriendo sobreleer el tema como una crítica al Brexit, y tú me dijiste, bueno, esto no es nada sutil. Sí, no, es muy claramente una crítica al Brexit y a todas las ideologías ultranacionalistas. Creo que el momento donde las critica más fuerte es cuando recién resucitan a Arturo y que están ahí los miembros de esta organización. Son los nuevos caballeros, básicamente iban a ser los caballeros de Arturo. Sí, y agarra a uno y no me acuerdo cómo descubre, Le corta la mano, le corta la mano. parece que los va a hacer caballeros, y en lugar de darle la espadita en el hombro, es agarrarle la mano, le corta la palma y saborea su sangre. Y dice, anglosajón. Y entonces, ay, güey. Sí, descubra que no es británico, o sea, que tiene sangre anglosajona, que se nos olvida que pues... Los anglos y los sajones eran dos tribus distintas. Ya un anglosajón ya es un mestizo. Sí, sí, porque los sajones están invadiendo lo que es ahorita Inglaterra. Entonces dice, no, pues tú eres un mestizo y lo mata. Porque Pero ni le dice, nomás lo agarra y ¡puf! sí, nomás dice anglosajón y todo así como que, ¿qué pedo? Entonces, ahí creo que ese es un momento de crítica bastante ingeniosa a este tipo de ideologías, donde cuando te necesiten amplían el círculo, o sea, este tipo de ideas de pureza de sangre y todo, cuando se ocupa porque pues ocupa soldados, amplías el círculo, pero cuando vas ganando, te puedes dar el lujo de irlo cerrando y de ir diciendo, no, tú estás demasiado moreno, tú ya no me caes bien. Y esto era anglosajones. Ahora imagínate que se toparan con sudamericanos o con... no sé, Sí, no, que- con que- nosotros, pues. Que te diría que es absurdo un sudamericano que sea nacionalista británico hasta que te das cuenta que hay supremacistas blancos mexicanos, entonces... Sí está ese tema ahí, sí es parte de... Sí está, aunque, bueno, por mismo de lo que hacemos esto, a veces uno se enfoca mucho en buscar estos temas. No sé para alguien que lo esté leyendo de manera tan casual si sea algo tan así como, en tu No, cara. te digo, yo cuando lo leí, a mí, yo nada más me quedé como de, qué cabrón. Y ahora en la relectura para este programa, que ya leí los cómics de corrido, mucho más disfrutable, así que mes con mes. Como hay gente que todavía ama las grapas, pero bueno. Ahora fue cuando me entró la duda, o sea, dije, bueno, a lo mejor, pues sí es cierto, o sea, todos los cómics tienen algo atrás, o la mayoría, tienes esta historia que es para entretenerte, pero también traen un subtexto, o al menos, no, a lo mejor no todos, pero los mejores cómics suelen traerlo. Lo malo es cuando te lo ponen muy en la cara y a lo mejor, como que tienes que buscar un punto muy intermedio de que sea divertido sin que sea preachy, y creo que esto lo logra. Sí, 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 porque al final sigue siendo una escena de un zombie rey Arturo despedazando a una persona. Sí. Que en el momento a lo mejor sí eso es lo primero que te enfoca, así como que, ay, güey, qué loco se está poniendo esto. Y Arturo básicamente sigue haciendo ese tipo de cosas a lo largo del cómic, porque, por ejemplo, cuando le informan que Galahad es hijo de Lancelot, Mm. y que Lancelot es francés, también tiene este pequeño momento de xenofobia, Sí. porque pues los ingleses y los franceses no se llevan muy bien, que digamos, y pues, a fin de cuentas son fuera de tu reino de Britania, pues ni siquiera en Inglaterra, de Britania, ¿no? Que ese es otro tema, o sea, porque de repente uno piensa en el Reino Unido o Inglaterra y sabes que también está Escocia, Irlanda, Y Gales. pero hay uno que no es, creo que es Irlanda del Norte, el que no forma parte del imperio.
La verdad no estoy muy seguro. Pero como que tienes que... sí, eso sí es un cómic como que muy para Sí, británicos, sí, muy para... para que puedas entender todos los pequeños matices, pues, o Mm. que estés muy estudiado en el tema. O sea, no decimos que no haya mexicanos que lo sepan, nada más uno es más ignorante que otros. Bueno, yo soy más ignorante que otros. Sí, no, es que no vayan a creer que estoy insultando a la gente, no, estoy insultando a mí. Pero sí, yo creo que sí entra en el término de que a lo mejor lo disfrutas un poco más, pero no creo que te arruine la diversión. Sí, no, de hecho, la diversión yo creo que sí no es un problema en este cómic. O sea, es muy divertido. Porque básicamente todo el cómic es una persecución donde nuestros héroes están tratando de alcanzar al rey Arturo para evitar que, básicamente, que resucite por completo y que consiga el Santo Grial para como que resetear Inglaterra, que es como lo que quiere intentar, ¿no? Es lo que entendí. Sí, básicamente. Que de hecho juegan mucho con ese tema de que estos nuevos personajes, Bridget, Duncan, Mary, que es bueno, dijimos que vamos con spoilers, ¿verdad? Pero a lo mejor ese vamos a guardar un tantito porque es un Mm. giro interesante. Esta mujer Mary, que es parte de esta otra organización que resucita a Arturo, también tiene su rol como Elaine y es la que prepara a un Galahad. Ahí es donde entra el tema ese que mencionaba hace rato de los juegos de rol, de los personajes que a lo mejor ahorita los ves como personas modernas, pero cada quien va tomando sus propios papeles. Tenemos cómo Bridget poco a poco se va convirtiendo, no, se termina convirtiendo en el rey pescador, porque había otro rey Sí. pescador que aunque dijimos que vamos con escuelas, vamos a tratar de cuidar dos que tres giritos que hay por ahí, porque creo que es bastante divertido. Aparte, están por publicarlo en México. Si no lo he leído en inglés, pues sería Mm. bueno que lo checaras cuando salga. Tenemos también a Mary, que toma el papel de Elaine, que te decía, es alguien que yo no conozco, la verdad. No, yo tampoco, no. Yo del mito arturiano, sí te puedo decir, conozco nada más lo muy básico Mm. y a veces me pierdo mucho. O sea, creo que lo decía de broma, pero no tanto. O sea, lo que es la espada, la piedra y Lancelot del primer caballero con Richard Gere, creo que son mis acercamientos más directos al mito arturiano. Y no es que a cada rato no haya películas del rey Arturo. Hace poquito salió una, de hecho. Ah, pésima película, no la recomiendo para nada. ¿Es la de Richie? No, ¿verdad? Sí, la de Guy Ritchie, la de... No, que no me acuerdo si él hizo una de Robin Hood o una de Arturo. No, Los la de Rey confundo, Arturo. los confundo. No, pésima película, ni le muevan. Pero continúa, vamos, como decía, como tú dijiste. O sea, yo mencioné que hay algo local, pero realmente Arturo, pues a fin de cuentas es como muy cultura pop y algo conoces al respecto. Pero aquí de repente tienes muchos matices, muchos detallitos que sí te puedes perder. Yo no conozco lo del rey pescador que tú mencionas. Mm. O sea, sí me están diciendo que aquí tenemos a uno que lo terminan cambiando para poder seguir avanzando con la historia. Sí, no, de hecho, no, ambos son el Rey Pescador, o sea, porque... bueno, ese detalle sí me gustó mucho, que necesitas como que si es como un juego de mesa, o sea, necesitas como que caer en ciertas casillas para poder avanzar, por ejemplo. Y por ejemplo, estoy diciendo, necesitas un rey pescador para poder abrir el reino donde está el Grial. Entonces, en un momento de la trama hay dos reyes, uno para que lo use Galahad y uno para que lo use el personaje de Duncan, que es Percival. Entonces sí me gustó ese detalle que necesitas como, o que van, por ejemplo, a donde está como fuente y, y Percival, bueno, Duncan, dice que va a iniciar una misión, entonces salen las damas del lago y le dan la espada. O sea, ese tipo de detalles me gustó bastante cómo los manejaron. Pero sí, varios personajes interpretan los mismos papeles, pero de distintas versiones del mito. Que eso es donde está lo engañoso Así para es. uno. Yo no sé, la verdad, eh, me gusta, Bridget hace esta mención, ¿no? Ella dice que es algo que pasa ahí en Gran Bretaña, y seguramente pasa en todas partes. Yo no conozco lo de todas partes porque yo estoy aquí nada más. Básicamente yo solo me encargo de los monstruos de la isla. O sea, y en otras partes del mundo tendrán sus propios monstruos con sus propias aventuras, sus propios mitos. Me encantó eso y te pone a pensar un poquito en cómo serían los mitos en México. Hay un cómic que creo que ya te lo he platicado, se llama Cristóbal del Brujo, que más o menos, digo, no es como Once and Future en el tema
de que están peleando con los monstruos y jugando como si fuera juego de rol, pero sí es un personaje que va por varias partes de México con las leyendas. De hecho, como que se informan de la leyenda de cada lugar Mm. y tiene cierto encanto. Y sí me quedé pensando cómo sería o cuál sería un equivalente para México. Es muy distinto porque el caso de Arturo, pues es básicamente la fundación del Sí. imperio. Acá nuestro mito de fundación es lo del águila y la serpiente, entonces hay como que, no es que tengamos un héroe ahí, pero sí hay muchos mitos y muchas leyendas en México con los que se podría jugar. De todos los personajes, el personaje de Rose, que es la chica con la que Duncan tiene la cita al inicio y que después vuelven a ir con ella, porque resulta que ella básicamente va a ser como el papel de M, no sé. Sí, va a Sí ser- le dice, ¿no? De hecho le dice tal cual, es como M en la serie, ah, y ahora es mujer, ¿en serio? ¿Cómo avanzado, sí. Como Eso sí estuvo gracioso. progreso, de Sí. hecho creo que le dice progress. Ella, el personaje, fue uno de los que menos me gustó, sobre todo por su reacción ante todo esto, fue un... Ah, ok. O sea, de repente que la jalen a esta aventura donde hay monstruos y zombies y santos griales y metatexto. Y sí, su reacción fue muy casual, así como, oh, interesante noche de viernes. Bueno, que a ella no le toca ver mucho de lo que pasa. Mm, Ella se queda como afuera de las sí, aventuras en este primer volumen. Pero sí que es un poco extraño. De hecho, el tema con ella es que es una doctora en historia británica por la Universidad de Bristol. Entonces, cuando Brigitte se entera de eso, dice, ah, ok, pues no es casualidad porque un ex compañero mío de estos cazamonstruos, como que eran varios y ahorita nada más sí, tenemos a Bridget, es decir, pues él también era Chonky, creo que se llamaba. sí. Él era doctor de historia en la Universidad de Bristol. Entonces, esto no es casualidad, ya, como le hace un comentario como que la historia ya te atrapó. Sí. O sea, tú ya estás siendo parte de esto. Le dice a Duncan, no a Rose. Y a partir de ahí es como que la reclutan. E incluso, al principio sí la reclutan a punta de pistola. Sí, de hecho así recluta a todos, esta señora. Es muy bueno eso. ¿Cómo le dice el...? Ah, sí, no puedes estar obligándole a todo el mundo a punta de pistola a hacer las cosas. ¿Sí? ¿Por qué no? Hasta ahorita me está funcionando. A mí me funciona, vamos todo bien. O sea, al principio a Rose sí es a punta de pistola que le agarra. De hecho, es como trajiste a tu abuela. Perdón, así pasa. Y la llevan a la universidad justamente para que recojan un recado que le había dejado Chonky. Sí. Que básicamente es un recado que pudo haber escrito cualquiera, pero convenció mucho a Rose, ¿no? Así de que lo que te diga la persona que te traiga, no importa quién sea, Sí. y te está diciendo la verdad y haz lo que te dice. Entonces como que ella fue muy obediente al respecto. Sí, no, y aparte era como una carta de... ¿Cómo es eso? Como para salir de prisión gratis. Porque también y en un momento llega la policía así como al área donde están teniendo su desmadre y les da un papel y ellos hacen una llamada como un número que trae y le dicen, ok, quédese ahí señora. Y se va la policía. Más adelante, es que sí queda un poco raro en este primer volumen, es cierto. Pero si más adelante vas viendo un poco las implicaciones que tiene el gobierno y por qué si los dejan trabajar. No, y también dejaría trabajar a los cazadores de monstruos. No sé, cuando los cazafantasmas intentaron cazar fantasmas en Nueva York en los 80, el gobierno no los dejaba. Los metieron en la cárcel. Pues sí, pero tenían un subreactor ese raro ahí sin ningún tipo de seguridad. Cosas que pasan. Bueno, yo también no me gustó tanto Rose, aunque ahorita que lo mencionas, o sea, sí, de repente sí es un poco, como que se deja ir fácil, Sí. pero sí creo que no le toca, ahorita que sí le toca ver cómo descuartizar a un par de policías. Ah, sí, sí, sí. Pero en muchas ocasiones lo que le tocaba era quedarse como en vigilia. Sí. Ella le dejaban una vela que tenía que estar prendida mientras ellos estaban en este mundo de mitos. Sí. Entonces no le tocaba ver casi nada, salvo lo de los policías. Aunque yo con esos policías, a lo mejor ahí sí hubiera salido corriendo. No, y porque le tocó ver a los caballeros zombies de la mesa redonda, que también ya es como, ay, güey, ¿qué pedo con estos güeyes? Bueno, eso también es cierto. Sí, pero y en general creo que mi queja con esta historia es una consecuencia de lo frenética que es.
que creo que sí le faltó un número donde se detuvieran un poquito como a pensar los personajes en lo que les estaba pasando, como algo así creo que le faltó. Entiendo que, sobre todo si originalmente iba a ser una miniserie, pues darle así como, dale para adelante, que esto sea lo más emocionante posible. Pero sí siento que les faltó ese detalle como para que conectara yo más con los personajes. Porque sí creo que Bridget es el único personaje así realmente memorable. Y todo es por toda su actitud venenosa que tiene constantemente. Pero más allá de eso, creo que los personajes se quedan un poco planones. Pero, sí, quizás cierto. Pero la verdad es que con la protagonista para mí tiene... Ya, me gana. Y como muchas películas y series son así que realmente el protagonista es lo único que importa. Bueno, hay otras en las que el protagonista es lo más chafa, ¿verdad? Sí, sí, También sí, están es esos. muy común. Aquí en este caso, pues no, aquí la protagonista, que creo que la protagonista es Brigitte, no es Duncan. ¿Estamos seguros de eso? Hasta ahorita. Ok. Bueno, al menos así para mí ella es la estrella. Pues, para mí me quitan a Duncan y a Rose, yo no tengo Sí, y no problema. te darías cuenta. Sí, creo que sí es un problema eso, pero sí, Bridget sí es un gran, gran personaje. Porque no es nada más, uno pensaría que es un personaje cliché, o sea, Mm. sí, la viejita cascarrabias y graciosa. Pero no es tanto así. O sea, digo, o sea, sí lo es, pero creo que sus diálogos sí están muy, muy bien cuidados. Sí, no, aparte, revelaciones de al cerca al final del cómic que sí, sí nos demuestran que hay más matices en ella. Que no es tan simple, no es completamente buena ni es una mala persona, pero también no es tan blanco y negro la situación y que ha tomado decisiones difíciles y cuestionables. Ujú. Entonces sí, creo que ella sí es el personaje que más destaca. No sé si sea la protagonista o no, pero sí por mucho es el personaje que más destaca. Bueno, yo creo que realmente no hay mucho más que agregar. Tal vez es un poco corto lo que estamos hablando, pero es que es mucha acción, mucha diversión, algo de confusión, pero con una gran ilustración. Lo logré. Estoy muy orgulloso de ti, Valentín. Pa, estrellita. Sí, no, la verdad sí es un cómic. Es que no puedo decir que es un cómic simple, porque ya hablamos de lo complicado que puede llegar a ser. Pero sí, básicamente es una historia de acción y aventura que yo creo que si aceptas estas confusiones que uno, si leen cómics de superhéroes, están acostumbrados a entender todo. Entonces si las aceptas como que, bueno, ay, no leí ese spin-off y le sigues, es muy, muy disfrutable. A mí me gusta mucho todos estos temas meta, de cómo lo manejan, de que, por ejemplo, la idea de que van al mundo de los mitos y el mundo de los mitos se moldea de acuerdo a la percepción o al mito específico que creaste. Por ejemplo, todo este tipo de cosas me gustan mucho en las historias. Entonces sí, sí lo disfruté bastante. Por ejemplo, eso de que le dicen a Duncan, es que ya te atrapó la historia. El momento también en el que sale la Questing Beast, Ujú, que no me acuerdo cómo le llaman en español, pero en inglés se puede traducir como la bestia de la búsqueda, ujú. que parece que aparece cuando inicias una aventura. Entonces el momento que aparece dices, ya eres parte de la... Es que vas a empezar una aventura, entonces por eso vino la bestia. Entonces, sí, todo ese tipo de detalles a mí me encantaron. Sí, es un cómic que recomiendo. Te digo, tengo mis quejas, creo que un poco más frenético de lo que necesitaba. Yo creo que un numerito más no le hubiera quedado, no le hubiera sobrado. Pero también no me voy a poner de ridículo a decirle, no vale la pena. No, es un gran cómic y yo creo que el dibujo también lo eleva bastante. Yo la verdad es que no lo puedo recomendar más de lo que ya lo he recomendado durante estos últimos 2 años. Me da mucho gusto que llegue aquí a México, aunque sea a través de Planeta, que la verdad se dicha, son ediciones muy muy bonitas, están muy muy padres. Mi problema es que no son ediciones pensadas para el país. Si bien, según nos han explicado gente de Planeta, pues sí imprimen pensando en México, la edición, pues nosotros no somos el mercado principal y tampoco me extraña que no lo seamos, Mm. pero sí es un poquito triste eso. Pero de que va a estar disponible en español, de que va a ser fácil de conseguir a través de Amazon, en Sanborns o en Liverpool, va a ser, tienen buena distribución la gente de Planeta, tienen muy muy buena calidad
Y los precios, aunque a veces parecen elevados, continuamente hay descuentos, sobre todo en Amazon o siempre está el hot sale, siempre está el buen fin, está el no sé qué. Entonces, neta, echen el ojo. Aparte viene en pasta dura, que hasta ahorita en Estados Unidos no salió una versión No. pasta dura. Entonces, eso también es un plus de parte de Planeta. O busquen el TPB en inglés, la verdad, bastante recomendable. Ya salieron 3 tomos, si no estoy mal. Y a finales de año ya anunciaron, va a salir el Deluxe con los primeros 2 arcos. Oh, tal vez no esperé ese. Mamá, chulada. Sí, no, sí, la verdad es que yo tengo el primer TPB y ya que salió el otro dije, ay no, ya mejor no compro los pastelanda, me voy a esperar a los Deluxe, a ver si me pasa como con Immortal Hulk. Y sí, la verdad es que Wanted Features es de estos que para mí son obligados de biblioteca, de comicteca, pues, en estos tiempos modernos. Sí, no, no estoy tan enamorado como tú, pero todos lo recomiendo bastante. Me parece una muy buena opción fuera del cómic de superhéroes, que a veces, tristemente, todavía se tiene esta idea de que el cómic es superhéroes. Entonces, es una buena opción, que tampoco se aleja tanto, sigue siendo acción y aventura. Pero ya, les digo, al menos la continuidad por la que se tienen que preocupar no es la de Superman y la Liga de la Justicia. Entonces, sí, creo que yo también lo recomiendo. Pero bueno, eso fue todo en esta ocasión. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch y YouTube también por ahí. Seguramente me faltó alguno. Discord, también estamos en Discord. Mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga siendo. Isaac de la Rocha. Y pues nos vemos la próxima semana. Sí, Valentín, termina las ediciones. Adiós. Háblate.